Lo vamos a recibir a él, habíamos anunciado en el bloque anterior que estaba listo para charlar con nosotros. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, contador Eduardo Aguilar. ¿Cómo le va? Martín Sánchez y Walter Mespolé le saluda. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué dicen? Un gusto saludarlos. Muchas gracias por llamarme. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, se hizo nuevamente muy popular en estas últimas horas, Eduardo, a través de una publicación suya en las redes sociales, ¿así no? No sé, qué sé yo, uno mira la reacción en redes sociales, ¿no? No sé qué tan lejos llega ese tipo de cosas, pero bueno, sí, la gente reacciona mucho a favor, en contra. No está mal, porque lo que buscamos es poner temas en debates y fijar posiciones claras, llamar la atención de los chaqueños sobre ciertas cosas, ¿no? Que uno conoce bien y que me parece que merecen que llamar la atención con anticipación, ¿no? Uh-huh. Eduardo, bueno, coméntenos, para ampliar un poquito el panorama, ¿qué ha publicado usted en estas últimas horas allí en su red social con respecto, bueno, a una cuestión política de base y de fondo con respecto a las elecciones del año que viene, 2023? No, yo lo que he tratado de resumir es lo que es la dinámica de la política chaqueña hace 10 años, ¿no? Esto viene pasando hace 10 años, bueno, a mí me tocó vivirlo desde adentro y finalmente por desacuerdos con eso terminé alejándome del justicialismo y formando un partido aparte, ¿no? Y esa dinámica tiene un factor determinante que es el deseo de proyección nacional de Capitanich, ¿cierto? Para lo cual siempre ha buscado obtener buenos resultados electorales acá en la provincia, resultados abultados, para lo cual necesita no tener internas significativas. Y esto lo ha aprovechado otro sector del justicialismo, básicamente Gustavo Martínez, y lo ha permitido, tolerado, fomentado Capitanich. Lo ha aprovechado Gustavo Martínez con la cesión permanente de cajas y de cargos a cambio de no plantear internas, ¿no? Y de esa manera permitir que un porcentaje de votos significativo lo llevaran a Capitanich a la posibilidad de proyección nacional. Y así fue que Gustavo Martínez en algún momento se hizo con SAMEP, con la Cámara de Diputados, con el Instituto de Vivienda, con la candidatura a intendente, con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Urbano, con una cantidad inmensa de puestos en el Estado, en los distintos bases a planta. Y bueno, esto realmente ha condicionado muchísimo el funcionamiento del Estado chaqueño, hasta asfixiarlo, ¿no? Y en el caso de algunas empresas, bueno, directamente destruido empresas como SAMEP, que no solo, no lo digo yo, ¿no es cierto? Esto lo dijo el presidente de SAMEP, ni bien asumió Capitanich, Pablo Sánchez, un hombre muy valiente que no tuvo empacho en denunciar todo lo que había sucedido, un trabajador de años de SAMEP que lo conocía perfectamente, ¿no? Digamos, directamente la destrucción de la empresa, 10 años de no pagarle los aportes al INSEP, o sea, descontárselos a los trabajadores y no pagárselos, de financiando también al INSEP, a la obra social, a la caja jubilatoria. Y bueno, esto la verdad es que está muy cerca de repetirse ahora, ¿no es cierto? En este 2019, en este 2023, el que viene, porque bueno, Capitanich ha manifestado su intención de ser presidente, pero su posición en el Chaco ya no es tan holgada, entonces necesita más que nunca de esa estructura. Y esto le puede salir muy caro al Chaco, en términos de cesiones de poder a Gustavo Martínez, que no se tratan de cesiones de poder a cualquier político, ¿no? Yo siempre hago una separación. Está la dirigencia política y hay dirigentes como Gustavo Martínez, ¿no? Que básicamente utilizan al Estado como su patrimonio propio y aspiran a un poder completo y permanente, al estilo de un Zamora en Santiago, al estilo de un Ifrán en Formosa, ¿no es cierto? Entonces esto es muy peligroso para la democracia chaqueña y hay que buscar evitarlo. Uh-huh. Eduardo, lo saludo a mi compañero Walter Mespolé. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Walter? ¿Qué dice? Muy bien. Bien, te pregunto un poco de la parte económica del país, porque este índice inflacionario que se dio a conocer la semana pasada del 6,7% a nivel nacional y del 7,2% en el NEA, prácticamente nos va esquilmando los bolsillos a todos los habitantes de la Argentina y parece que no vamos a tener un techo, digamos, ya de lo que es la inflación para este 2022.
y preocupa mucho a la sociedad y a los trabajadores más que nada, sobre todo cuando se espera para este mes de abril una inflación arriba del 5,5, ¿no? Sí, efectivamente es el tema fundamental de la Argentina en este momento. La Argentina va por 10 años de no crecimiento económico con inflación entre el 25 y el 50%. Eso no se da en ningún país del mundo. En general uno tiene inflación cuando crece mucho y la demanda presiona, ¿no? Pero acá llevamos desde el 2011, la economía no crece, no se crea empleo privado y la inflación ya ha pasado de un régimen de 25 a uno de 50 y este año va a dar otro salto, ¿no? La inflación en el NEA, hay que recordar, fue del 7,2%, o sea, medio punto más alto que a nivel nacional, ¿no? En nuestro caso fue más alto todavía. Y efectivamente esto no se va a resolver este año, claro que no se va a resolver este año, ni el año que viene tampoco. Es decir, este es un proceso en el que la Argentina va a tener un tiempo prolongado para resolverlo. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque uno puede tener inflación en condiciones normales, digamos, con todo. Sí. Y ahí puede poner rápidamente en marcha un plan de estabilización, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene inflación con algunos precios relativos muy desacomodados, primero tiene que acomodar esos precios relativos que se han quedado atrasados. Y eso le da un fogonazo inflacionario que le impide estabilizar de inmediato. La Argentina tiene un atraso muy muy fuerte de tarifas, que el año pasado con inflación del 53% aumentaron 10%, y en este momento básicamente se está subsidiando el 80% del costo de las tarifas. O sea, ese precio está muy atrasado y cuando se incremente va a repercutir sobre toda la cadena inflacionaria, ¿no es cierto? Y el otro es el dólar. El año pasado el dólar se movió 20%, la inflación fue del 50%, o sea, el dólar se atrasó 30%. O sea, dos de los precios clave de la economía necesitan una actualización. Cuando eso se produzca, vas a tener un nuevo fogonazo inflacionario. O sea, esta es una inflación que este año va a llegar al 60% prácticamente, con tarifas planchadas y con dólar casi planchado. O sea que al momento de ponerlos al día, vas a tener un nuevo fogonazo inflacionario, que eso seguramente pasará en el primer año, entre el primer y el segundo año del próximo gobierno. De tal manera que hay de 3 a 4 años de inflación alta en la Argentina hasta que podamos empezar a pensar en un plan de estabilización, ¿no? Eduardo, con relación justamente a esta nueva impronta que quiere hacer el gobierno de tomar un nuevo impuesto para, digamos, el sector más que nada del agro, que estiman que por las estimaciones, valga la redundancia, previo a cualquier cosecha ya le pondrían un impuesto nuevo de lo que podrían llegar a ganar. Parece que no se les cae otra idea al gobierno y a muchos legisladores de seguir metiéndole manos a los impuestos cuando ya la Argentina de impuestos ya no da más, porque ya tenemos por demás de impuestos que se sobreponen uno a otro, ¿no? Sí, efectivamente es así. Efectivamente es así. Yo creo que hay bajísima legitimidad para nuevos impuestos. Hay que tener claro que el agro, cuando vos haces el equivalente a ganancia de retenciones, el agro está pagando aproximadamente 60% de ganancia, de impuesto a las ganancias, cuando todos los argentinos, los de más altos ingresos, pagan 35%. El agro, cuando haces el equivalente a retenciones ganancias, es 60%, ¿no? Uno de cada 3 camiones, como ellos dicen. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay retenciones que son efectivamente muy dañinas. Piensen en el caso del Chaco, las retenciones a los cereales, esto quiere decir maíz y sorgo, ¿no? Cuando vos considerás el costo de transporte de eso a Rosario, hace que prácticamente no se haga maíz y sorgo, o se haga muy poco maíz y sorgo en el Chaco, con lo cual se hace soja sobre girasol, o sea, nada más que oleaginosas, y eso es monocultivo, y eso va deteriorando muy fuertemente la tierra. Si vos no rotás cultivos, en poco tiempo, un campo bueno del Chaco que te puede estar rindiendo 3,5 toneladas, 4 de soja, y te pasa a rendir 1,5 toneladas, porque es la rotación de cultivos la que repone fertilizantes, ¿cierto? La que repone nutrientes. En el Chaco no se hace porque los costos de transporte del maíz,
que rinde 5 o 6 toneladas a Rosario, lo hacen prohibitivo, ¿no? Yo hace mucho tiempo propuse que el Chaco tome una deuda, que construya una planta de etanol, que logre que se la incorpore en el cupo del 12% para la nafta, ¿no es cierto?, como a la caña tucumana, que la ponga esa planta en gerenciamiento privado, con mitad de financiamiento público, mitad de financiamiento privado, y entonces el productor puede entregar acá, ponerle en Barranqueras o en Cespeña el maíz, y aparte, como solo del maíz sale 15% de aceite, el resto es todo lo que se llama la burlanda del maíz, con lo que se termina la alimentación ganadera. Vos podrías dejar de mandar ganado a Santa Fe para que lo faenen los frigoríficos de allá, el Chaco hace nada más que cría, y empezar a hacer engorde en el Chaco. Es una planta que cambiaría la configuración de todo el sector privado del Chaco, te regenera la tierra, permitiría hacer terminación ganadera, permitiría pasar a hacer bioetanol. Esto se lo llevé a todos los ministros de producción cuando fui senador y cuando fui ministro de producción acá en el Chaco también, pero lamentablemente no hay visión de largo plazo en la Argentina sobre estos temas, ¿no? Entonces por ahí seguimos tomando deuda para pagar deudas, qué sé yo, salariales judiciales, para financiar déficit corriente, pero no para financiar las transformaciones estructurales que necesita nuestro sector primario. Nosotros necesitamos un Estado que sea agente del desarrollo, por eso yo soy enemigo cruzado de los políticos que destruyen, que se dicen estatistas o se dicen peronistas, ¿no?, pero destruyen el Estado llenándolo de gente, poniendo gente incompetente en cargos muy relevantes, utilizándolos con enormes sobreprecios de sus propias empresas, polirrubros. Los concejales lo acaban de denunciar, por ejemplo, al intendente de Resistencia, porque una sola empresa se anota para hacer todas las obras, tiene contrato por más de 400 millones de pesos, una empresa acá para hacer de nuevo la plaza, para hacer de nuevo el Parque 2 de Febrero, pero es la misma empresa que vende tableros, computadoras, alimentos, artículos de librería. Es un polirrubro, digamos, que es el mismo que le vendía a SAMEP. Y bueno, los organismos de control no hacen absolutamente nada sobre este tema. Ningún fiscal actúa de oficio, o sea que te marca las reformas profundas que hay que hacer en el Chaco, y eso es lo que preocupa tanto, ¿no? A uno le gustaría poder revertirlo, pero obviamente tenés que ganar elecciones para eso, no es una cuestión de charlas de café, sino tenés que ganar elecciones, y cuesta mucho sin dinero, dado lo que son las reglas de juego actuales. Volviendo al tema político, Eduardo, te pregunto porque en su momento Capitanich decía que iba a impulsar una ley donde tanto diputados provinciales, nacionales, como es de intendentes municipales y gobernadores iban a tener un solo periodo y te debían volver a sus casas, pero evidentemente parece que de eso no nos acordamos más en esta época, y pareciera que Capitanich estaría buscando un cuarto mandato el año que viene, ¿no? Bueno, a Capitanich supuestamente le da, porque él tuvo una sola reelección, ¿no es cierto? No obstante, yo creo que no debería hacerlo. Si él efectivamente quiere impulsar, me parece que le daría mucha más autoridad moral no postularse nuevamente. Pero la verdad es la siguiente: los intendentes no quieren esa ley, no quieren esa reforma constitucional, ni los del radicalismo ni los del peronismo. Porque en general cuando se van dejan un amigo, dejan un hijo, dejan un pariente, ¿no? Entonces no quieren esa ley. Y yo te diría que en este momento Capitanich ya no tiene el poder para impulsarlo frente a los intendentes. Hubo un momento en el que Capitanich traccionaba los votos de los independientes por obra pública, por el apoyo de los independientes. Hoy eso no es así. El acercamiento incondicional de Capitanich con el kirchnerismo, ¿no?, le ha hecho perder todo el voto independiente no PJ. Y entonces los votos de los independientes y los votos de Capitanich son lo mismo. Entonces hoy no tiene un poder que le permita vencer la resistencia de los intendentes a ese tipo de normativas, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, por último, y agradeciendo este contacto también telefónico. Bueno, se va publicando en distintos medios de comunicación de aquí de la región, que arranca una semana llena de piquetes, llena de cortes, llena de interrupción de tránsito y demás. El famoso piquetódromo aquí de la ciudad de Resistencia ya es famoso en el Google. ¿Qué opinión le merece toda esta movida, digamos, a través de las distintas jornadas de protesta? Yo, mira, escribí un artículo bastante largo en el Diario Norte hace un tiempo atrás, y creo que el Chaco tiene que reformular completamente su política social. Primero hay que tener claro que el grueso de la política social en cualquier lugar del mundo viene de la nación, no lo hacen las provincias, ¿no? Entonces lo que el Chaco tiene que hacer en un acuerdo partidario es plantear claramente un nuevo reempadronamiento de gente, con visita casa por casa, para decir en función de qué recibe una beca, recibe un subsidio, en función de qué recibe un plan foco, como se llamen, a ver cuántas asignaciones por hijo hay en la casa, si hay jubilaciones, si hay pensiones, en función de qué recibe eso. Esto tiene que ser accesible a todos sin ser mediado por ninguna organización social, sino siguiendo parámetros, es decir, no te alcanza porque resulta que vos no recibís tarjeta alimentar y no hay ningún jubilado en tu casa, no recibís asignación por hijo, entonces el Estado provincial da una pequeña ayuda, que no obstante tiene que ser pequeña y temporaria porque la política social tiene que ser nacional. Con 40% de pobreza el Chaco no tiene para bancar su propia política social, ¿cierto? Entonces puede dar una ayuda a los fondos del gobierno nacional, pero tiene que ser con parámetros claros, no al puntero del barrio, sino a la gente, y con parámetros bien revisados, con listas públicas, y tiene que consistir en algo muy básico, que es aprender un oficio. Hay que reformular las escuelas de oficio, entonces yo te pago, ponele 10.000, 15.000 pesos por mes, en 2 años vos tenés que aprender a ser electricista, en 2 años tenés que aprender a instalar aire acondicionado, en 2 años tenés que aprender a ser plomero. Después de 2 años tenés un crédito, o te toma una empresa y te llevas el plan social como parte del salario inicial de algunos años, o te pones un emprendimiento, te doy un crédito a tasa cero y pones tu casa de electricidad, tu casa de plomería, ¿no es cierto? Tiene que ser contra un plan de capacitación, y obviamente que tiene que ser, tu pibe tiene que estar en la escuela los 180 días de clase, porque si no, no se paga esto. Hay que ser muy claro, pero lo que pasa es que hay que transparentar los planes sociales, y no es así. ¿Para qué se usan los planes sociales en este momento? Y son estructuras políticas de distintos dirigentes. O si no, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han ido dividiendo cooperativas, como han visto que el método es presionar. Entonces la cooperativa Juan, que lideraban la cooperativa Juancito, qué sé yo, que lideraban Juan y José, bueno, José se abrió ahora y abrió la cooperativa José. Entonces él también viene a hacer un paro para sacar para sus viviendas, para sacar más fondos, y como ven que el gobierno responde a esas presiones, como ven que no hay una política social, sino una política de respuesta al que te corta, entonces vos terminás incentivando ese tipo de cosas. No, la política social tiene que ser no con las organizaciones sociales, tiene que ser con la gente que necesita. Está bien que en todo caso el representante del barrio te traiga la demanda. Mirá, en mi barrio pasa tal cosa, fulano está en una situación de indigencia. Ahora, lo que no podés dejar es que el representante social canalice la respuesta, porque si no, vos estás creando un estado paralelo en el barrio. Claro. Después ya la gente le va a ir a pedir a él cada vez que necesite algo, entonces estás creando un estado paralelo, estás tercerizando la política social, como a veces le tercerizar la política educativa a los gremios docentes. Entonces esto no puede ocurrir, es parte del desmantelamiento, la desorganización, la falta de controles que tiene el Estado provincial, ¿no es cierto?, que tiene que ser rearmado, repensado por completo, porque tenemos casi el 50% del Estado provincial en la economía chaqueña con bajísimos niveles de productividad. Vos te imaginas que si la locomotora anda lento, ¿a qué velocidad vamos a avanzar el resto de los vagones? Esa es la organización más grande del Estado, de la provincia al Estado. Si funciona tan mal, obviamente que el resto de los vagones no vamos a avanzar rápido, ¿no? Correcto.
Eduardo Aguilar, muchísimas gracias por esta charla. Esperemos que, bueno, sé que tiene otras entrevistas también por hacer, así que bueno, lo vamos a invitar nuevamente a los micrófonos más adelante para ir desarrollando un poquito más las temáticas que tienen que ver con la economía, política y social. ¿Le parece? Cómo no, encantado y bueno, muchísimas gracias por llamarme otra vez. Muchísimas gracias, buena jornada, hasta luego.